problemas que existían, tanto desde el punto de vista experimental como desde el punto de vista teórico, de tener las reglas, de conocer las reglas para entender ese tipo de fenómenos. Y empezamos desde luego con Kamerlingh Onnes, quien descubrió la superconductividad en el mercurio desde 1911, pero antes había tenido un gran logro experimental que fue licuar el último elemento que había quedado pendiente, el helio 4. Y precisamente el helio 4 permitió alcanzar temperaturas muy bajas, ¿verdad?, en la que este nuevo tipo de fenómenos de superconductividad y de superfluidez pudieron ser producidos. De hecho, la superfluidez se observó en el helio 4 mismo, aunque ya fue a finales de en el periodo inmediatamente posterior a la formulación de la mecánica cuántica. Y dentro de lo que hemos hablado aquí sobre las historias cuánticas, hablamos ya del trabajo de Bose, quien trató a la radiación de cuerpo negro como un gas de partículas de luz. Concretamente, él tomó en serio la hipótesis cuántica de Einstein con respecto a la cuantización de la energía de la luz y también de su cantidad de movimiento. En vez del punto de vista de Planck, que consideraba que lo que estaba cuantizado era la energía intercambiada entre la radiación electromagnética y la materia. Pero Einstein, en su trabajo de 1905, dice: las cosas se pueden entender mejor si es que consideramos que es la energía y la cantidad de movimiento de la luz las que son proporcionales a la frecuencia. Y las cantidades de energía vienen únicamente en múltiplos de esa cantidad. Esa es la hipótesis cuántica de Einstein en contraposición de la propuesta de Planck. Y desde luego pasaron 20 años antes de que la idea de Einstein fuera aceptada. Al final de cuentas fue aceptada por resultados experimentales. Desde luego, el trabajo de Bose, de poder deducir la distribución de Planck para la radiación de cuerpo negro, considerando precisamente a la radiación como un gas de partículas con esas características que le había atribuido Einstein, siguió con la propuesta de de Broglie de que si la luz tenía propiedades ondulatorias y también su energía y su cantidad de movimiento están concentradas, como se manifiesta en el efecto fotoeléctrico y otros fenómenos que Einstein ya había mencionado, de Broglie estaba interesado en entender el postulado de Bohr para escoger las órbitas estacionarias. Y entonces de Broglie se dio cuenta que él podía dar una explicación de esa selección,
condición que puso Bohr para seleccionar las órbitas estacionarias fue que la masa por la velocidad y por el radio del electrón en una órbita alrededor del núcleo fuera proporcional, fuera un número entero de la constante de Planck entre 2pi. Desde luego, en el caso de la luz, la energía es proporcional a la frecuencia, siendo la constante de Planck la constante de proporcionalidad. Pero para la luz, la energía correspondiente determina también la cantidad de movimiento, que es simplemente la energía entre la velocidad de la luz. Entonces, usando HF entre C, esa C entre F es la longitud de onda. Eso vale para la luz. Pero de Broglie dijo, yo voy a suponer que esto vale también para los electrones y la materia en general. Y entonces a una partícula que tenga una cantidad de movimiento P, le voy a asociar una longitud de onda que tiene la misma forma que para la luz, H entre P. Y entonces, con eso él dijo, yo les explico lo que implica la hipótesis de órbitas estacionarias. Porque si consideramos el caso de órbitas circulares, tenemos mvr igual a nh entre 2pi. Pero entonces vamos a pasar el 2pi del otro lado y lo multiplicamos por r. Y ahora vamos a pasarle la P, desde luego mvr es momento angular. Pero entonces el 2πr ya lo dejamos, la r ya la dejamos de este lado. Eso es la longitud del círculo. Y ahora tenemos un número entero de h entre cantidad de movimiento. Pero de Broglie dice, yo digo que eso es una longitud de onda. Pero entonces, esa es la condición de estacionariedad de ondas alrededor de un círculo. En la longitud del círculo debo de poder acomodar un número entero de longitudes de onda. Ese fue el razonamiento de Broglie y también su confianza de decir, yo estoy proponiendo algo complementario a lo que han ocurrido en estos 20 y tantos años de mecánica cuántica, de que finalmente se está reconociendo que la luz puede tener no energía distribuida en las ondas electromagnéticas, sino concentrada, ¿verdad?, en estas partículas de luz que son capaces de incidir sobre una placa metálica y expulsar electrones. ¿Okay? Entonces, esa es la base del razonamiento de Broglie para proponer que la materia, los electrones en particular, pero todas las otras formas de materia, poseen precisamente propiedades ondulatorias. Einstein estuvo en el examen doctoral de Broglie y le gustó la idea de que esto complementaba lo que se había dicho para la luz. Experimentalmente en ese periodo, que son 22-23, Compton había estado haciendo dispersión de rayos X o de rayos gamma por electrones. Y él era experimental, pero él dijo, bueno, yo voy a
tomar esta suposición de que la energía de la radiación es h por la frecuencia y su cantidad de movimiento es P igual a h por f y dividido entre c. Y con eso pudo explicar sus experimentos de dispersión. En ese momento Bohr había propuesto junto con Kramers y Slater una teoría alternativa para la radiación electromagnética, en la que incluso estaba dispuesto a decir la conservación de energía ocurre a nivel macroscópico y en promedio. Pero hubo quienes hicieron experimentos de coincidencia, de detectar tanto el electrón dispersado como el fotón dispersado, y que fueron Geiger y Botte. Y entonces sus mediciones reconfirmaron el trabajo de Compton, que estaba basado en la suposición de que la radiación tiene las propiedades que decía Einstein. Y en ese momento Bohr dijo, el experimento manda. Y entonces retiró el trabajo que tenía con Kramers y Slater. Esto fue crucial para que 2 años más tarde ya se formulara la mecánica cuántica. Pero en conexión con el trabajo de Bose, Einstein siguió el encargo de Bose. Bose había enviado su trabajo y se lo habían retachado. Lo habían enviado a Inglaterra. Y entonces dijeron que el árbitro dijo que no. Y entonces Bose dijo, se lo tengo que mandar a alguien que entienda. Y él pensó, el único que entiende es Alberto. Entonces se lo envió a Alberto con la petición de que lo leyera y si lo consideraba apropiado, por favor considera a alguien que lo tradujera al alemán, porque en las revistas inglesas no les gustaba, y que lo mandara al Zeitschrift für Physik. Entonces Einstein lo leyó, Einstein lo entendió, Einstein no lo mandó a traducir, él hizo la traducción y al final escribió, este es un avance importante. Adicionalmente, yo ya apliqué el método de Bose para átomos y próximamente reportaré sobre él. Entonces, efectivamente, al año siguiente, mandó el trabajo con él como autor único, pero dando crédito al trabajo de Bose. El de Bose se publicó con la nota, con el comentario favorable de Einstein. Y entonces Einstein dijo, si la temperatura fuera suficientemente baja, va a ocurrir un fenómeno de condensación de los átomos. Es lo que en la literatura se ha conocido como la condensación de Bose-Einstein, que se propuso hacia 1924 y se tardaron pasaron 70 años antes de que a mediados de los 90 se produjeran los primeros condensados de Bose-Einstein, que vienen incluidos aquí en los puntos suspensivos. Entonces, hacia el 95,
dos grupos diferentes, uno de Colorado y el otro de MIT, Ketterle en MIT con el sodio y Beeman y la gente de Colorado lo habían hecho con rubidio, los condensados de Bose-Einstein. Entonces, eso era un poco nada más para los que no habían venido, tengan una idea de lo que hemos cubierto. Hoy nos toca entonces hemos hablado desde luego en cuantización de la radiación electromagnética, hemos hablado de la cuantización en átomos y núcleos y partículas elementales, y son materia atómica y subatómica. Entonces, muchos de esos fenómenos ocurrieron precisamente en el estudio de la materia a nivel atómico y subatómico. Pero los fenómenos, el que descubrió Kamerlingh-Onnes en 1911, el de la superconductividad, se pueden ver directamente en el laboratorio con los ojos. Entonces, estos son fenómenos cuánticos, pero macroscópicos. Es una gran diferencia con respecto a los otros fenómenos que hemos cubierto. Y entonces voy a empezar simplemente con describir muy brevemente el trabajo de Kamerlingh-Onnes primero y los antecedentes, porque son muy importantes. Dewar, el de las botellas de Dewar, pero que se llaman también no, hay una palabra en español, termos, ¿verdad? Sí, son botellas que mantienen las cosas a la temperatura porque están suficientemente aislados, ¿verdad? Y los pueden mantener fríos o los pueden mantener calientes. Entonces sirve para la sopa y también para el jugo. Entonces Dewar había licuado el hidrógeno, que es desde luego el elemento más ligero, y la gente había tratado con el helio, pero no lo habían logrado. Desde luego el helio tiene una característica de que es noble. En cambio el hidrógeno es químicamente muy activo, ¿no? Aunque son vecinos, tienen propiedades muy diferentes. Y entonces es esa parte de su carácter de gas noble que no había cooperado para que se licuara. Pero Kamerlingh-Onnes era muy persistente y eventualmente para 1908 logró licuarlo. Y él recibió el premio Nobel al principio de la siguiente década, precisamente por haber licuado el helio, pero para esas alturas ya también tenía sus mediciones en las que tenía evidencia del carácter de superconductor del mercurio. Entonces, él intentó con diferentes materiales y el problema que se había planteado fue qué le ocurre a la resistencia de los materiales, de los metales básicamente, cuando se enfrían. Y entonces había quienes decían, pues debe de ir a un valor fijo, o algunos decían, debe de llegarle a un valor cero de su resistencia, ¿verdad?
Pero Rayleigh, por ejemplo, había dicho no, debe de irse para arriba, porque si enfriamos tanto, pues entonces ya no se van a mover y ya no va a haber conducción. ¿Ya? Y si no hay conducción es porque la resistencia ya se nos subió. Bueno, Camerlin-Onnes dijo, ya tengo una herramienta enfriadora. Entonces lo que empezó a poner fue meter alambres de diferentes materiales, de oro, de cobre, y ver cómo variaba su resistencia a medida que bajaba la temperatura. Y entonces el tipo de gráfica que obtuvo de resistencia contra temperatura era que por encima de la temperatura del helio 4, sí, bajaba, pero bajaba con una pendiente no muy pronunciada. Pero una vez que se bajaba por debajo de la temperatura del helio, bajaba bruscamente y a cero. O sea, la resistencia se va a cero cuando la temperatura se hace pequeña. Entonces, a eso se le llamó superconductividad. Entonces, en la propiedad eléctrica, donde se tiene este fenómeno. Ahora, les voy a mencionar que existe un libro publicado en el Colegio Nacional como parte del homenaje póstumo a Leopoldo García Colín. Aquí está uno de los autores, Miguel Ángel Solís. Y esta es una colección de escritos de colegas que trabajan aquí en México en superconductividad y superfluidez. Entonces, se los recomiendo. Seguramente está en la biblioteca de esta facultad. Entonces, voy a seguir con la historia de la superconductividad. Desde luego, aparte de las propiedades de que la resistencia se va a cero, tuvieron que pasar prácticamente 20 años más para que la gente se diera cuenta de que hay una manifestación también magnética. Y esto es lo que se conoce en la literatura como el efecto Meissner-Ochsenfeld, que están también entre los protagonistas. Meissner y Ochsenfeld precisamente vieron la respuesta de muestras superconductoras a la presencia de campos magnéticos. Y lo que también había antes de que se hiciera un experimento de este tipo, había habido discusión de qué cosas podrían ocurrir. Entonces algunos decían, el campo va a meterse al superconductor. Y otros decían, no. El superconductor va a responder de tal manera que la supercorriente le haga la contra al campo magnético. Y efectivamente es este comportamiento el que descubrieron Meissner y Ochsenfeld. Y utilizando la terminología de la clasificación de los materiales desde el punto de vista del magnetismo,
y que fue introducida por Faraday, posiblemente 90 años antes, ¿verdad? En los 1837. Se correspondería a que los superconductores son diamagnetos perfectos. ¿Sí? Entonces los materiales se clasifican en paramagnéticos, diamagnéticos, y luego los ferromagnéticos, y luego hay clasificaciones adicionales, ¿no? Pero entonces la parte más importante a reconocer es que la corriente superconductora responde al campo externo para decir, yo creo mi propia distribución de carga, de corriente, que va a anular el campo adentro. Entonces, desde entonces, esas son las dos señales. Perdón, a esa corriente no se calienta el superconductor. En estos fenómenos, los efectos precisamente de resistencia que implica efecto Joule desaparecen. Y en este otro, el efecto de viscosidad, que también es un proceso disipativo, desaparece. ¿Sí? Entonces, eso es lo que los hace súper, ¿verdad? Si no, pues sí, sería fluido. Pero es eso lo que los hace súper. ¿Sí? Entonces, y desde luego, ahí están uno de los expertos que les puede platicar con mucho más detalle. Entonces, estos, desde el punto de vista de aplicaciones, porque si produces, tienes superconductores y produces supercorriente, pues puedes utilizar supercorriente y ya no tienes que pagar a la compañía de luz. Bueno, pues entonces aquí está Meitner y Oxenfeld. En ese periodo también ya empiezan a estudiarse las cosas en términos de termodinámica. En el artículo de ¿dónde quedó el libro? Quedó el libro aquí. Y lo pueden circular. En el artículo de José Luis del Río, que fue uno de los editores, él escribió el primer capítulo. Entonces él es del área de termodinámica y física estadística. Y desde luego destaca la parte de termodinámica. Y eso es muy importante y lo conecto desde luego con la conferencia de nivel macroscópico en el que hablamos precisamente de la materia, sus estados y sus transformaciones. Y también de la formulación de las leyes de la termodinámica y de su conexión con la teoría cinética de los gases y eventualmente con la mecánica estadística. Y sí quiero aprovechar para decir que Bose-Einstein es el nombre que le da a la primera estadística cuántica y que permite la clasificación de la materia en términos de su comportamiento para partículas de un mismo tipo bajo el intercambio de dos de ellas.
Y esta es una propiedad cuántica que se descubrió en conexión con la formulación de esta estadística de Bose-Einstein. Esta fue de 24, vamos a decir, pero para 27, 28, Fermi y Dirac, cada uno por su cuenta, reconocieron que existe una estadística complementaria en la que, en el primer caso, la función de onda, ya estamos en la parte cuántica, de partículas idénticas, bajo el intercambio de dos de ellas, no cambia. Es igual a la misma función de onda. Se dice son funciones de onda simétricas bajo el intercambio. Pero Dirac se dio cuenta que también podría ocurrir una en la que el intercambio hiciera que cambiara el signo de la función de onda. O sea, son funciones antisimétricas bajo el intercambio. Y desde luego, eso lo conectaron también con lo que Pauli ya había propuesto del principio de exclusión para poder entender la tabla periódica y la estructura electrónica de los átomos, de la que ya hablamos con anterioridad. Entonces, desde el punto de vista ya práctico, las funciones de onda de sistemas bosónicos, se le llama, tienen que ser simétricas bajo el intercambio de dos de los bosones del mismo tipo. En tanto que para fermiones, partículas que obedecen la estadística de Fermi-Dirac, la función de onda es antisimétrica. Ahora, también en este periodo se tienen teorías de tipo fenomenológico. La de los hermanos London consideran que para los superfluidos hay dos componentes, una componente normal y una componente superfluida, ¿verdad? Y en el caso de superconductores se tienen electrones que contribuyen a la conductividad normal, pero debe de haber un estado electrónico especial que hace que sea superconductor. Y entonces, simplemente en estas teorías fenomenológicas se le dice es el estado normal que coexiste con el estado superconductor o superfluido. Y se tienen variables termodinámicas, ¿verdad? Y entonces se puede hacer tanto desde el punto de vista de termodinámica, también de la física estadística correspondiente. Pero el gran paso importante fue cuando se le agregó lo cuántico. Y desde luego, aquí están Ginzburg y Landau desde los 30, ¿verdad? En la que lo que dicen es, vamos a proponer una función de onda cuántica para el sistema macroscópico y cuántico. Y desde luego, si es un tratamiento cuántico, pues entonces hay que ponerle su hamiltoniano, ¿verdad? Va a tener su término de energía cinética, pero también va a tener sus términos que van a jugar el papel de los potenciales, ¿verdad? Y es muy importante describir precisamente la propuesta de Ginzburg y Landau.
en la que de hecho, a diferencia de la ecuación de onda de Schrödinger, que es una ecuación lineal en la función de onda, esta tiene términos, uno de ellos cuadrático en la función de onda y el otro cuártico en la función de onda. Y eso se pueden ver como términos de energía potencial. Y aparte ya están los del término de eigenvalores correspondientes. Pero ese potencial con un término cuadrático y otro cuártico, visto como potencial, se explotó o se aplicó primero en conexión con superconductividad, pero después ha tenido aplicaciones en otros terrenos. Y esto queda ilustrado porque ahí, además de los trabajos de los expertos en superconductividad y en superfluidez, están también los trabajos de aplicación de las mismas ideas en física nuclear, en la contribución de Mauricio Fortes, y por otra parte a nivel de partículas elementales en la contribución de Matías Moreno y Rosa María Méndez. ¿Sí? Entonces, para los que estén interesados, ahí lo pueden ver. Efectivamente, déjenme mencionar que la teoría buena todavía tuvo que esperar 25 años más después de la propuesta de Ginzburg y Landau. Y aquí está Cooper. Debo de mencionar también que hacia 1927, también con la participación independiente, pero motivados por el mismo problema de las transiciones radiativas en átomos, Fermi y Dirac dieron la primera versión de la electrodinámica cuántica. Entonces, aparte de la electrodinámica clásica, se tiene la versión preliminar de la electrodinámica cuántica en 1927, que funcionó muy bien cuando se aplicó como teoría de perturbaciones a primer orden. Ahí es de donde Fermi se inventó la regla de oro a primer orden. Pero para la década siguiente, en los 30s, cuando Ginzburg y Landau andaban haciendo esto, Oppenheimer se dio cuenta que si quería aplicar la electrodinámica cuántica como lo habían formulado Fermi y Dirac a segundo orden, entonces la cosa se volvía imposible, porque la contribución a segundo orden resultaba infinita. Entonces, y de ahí tuvieron que transcurrir otros 20 años entre la versión de Fermi y Dirac a la versión de fines de los 40s. 47 fue la reunión de Shelter Island, en la que estuvieron Schwinger y Feynman y Bethe. Y entonces esa reunión fue motivada por el trabajo experimental del efecto Lamb y también del descubrimiento de que la razón giromagnética del electrón no es 2, como lo predice la ecuación de Fermi-Dirac,
sino de 2.000 y después ya números. Y entonces es ahí donde se formula la segunda versión de la electrodinámica cuántica, abordando precisamente cómo eliminar los números infinitos con los que se había encontrado Oppenheimer desde los 30. ¿Y por qué es importante esto? Porque Cooper era experto en electrodinámica cuántica, pero Bardeen sabía que necesitaba a alguien que supiera de electrodinámica. Y entonces aquí se aplicaron precisamente técnicas de electrodinámica cuántica. Y la idea principal de Cooper fue reconocer que normalmente, si consideran ustedes dos electrones, pues su interacción dominante es la repulsión coulombiana. Pero Cooper reconoció que en un superconductor no nada más están los electrones. En la teoría de conducción normal son los electrones los que mandan. Pero Cooper reconoció que están los iones positivos. Y entonces los iones positivos, desde luego, ejercen una acción atractiva sobre los electrones. Estas interacciones de los electrones con, si lo pueden ver como un cristal, interaccionan con las vibraciones de la red cristalina, la de los iones positivos. Y entonces la repulsión electrostática puede ser compensada y hasta puede ganar el efecto de atracción sobre cada uno de los electrones, de tal manera que formen lo que se llaman pares de Cooper, en los que no solamente van a tener espines opuestos, cada uno tiene un spin, un medio, pero con espines opuestos, el ente mismo va a tener un spin entero. Y entonces el comportamiento de estos entes ya no va a ser fermiónico, sino que va a ser bosónico. ¿Cuál es la diferencia entre bosones y fermiones? A mí me gusta decir, los bosones son muy amigables, ¿ya? Y además, a donde va uno, quieren ir todos, ¿ya? Entonces, precisamente, la superconductividad es a donde va el primer par, por este carácter bosónico, todos quieren ir juntos. Y si todos se quieren ir al sótano, pues entonces todos se van al estado de más baja energía. Eso lo contrastamos con el comportamiento que a mí me gusta llamar, este es comportamiento de soltero, porque a cada uno le toca su cama nada más, y si tienen espina arriba y abajo, bueno, entonces es litera. Entonces a uno le toca arriba y al otro le toca abajo. Esa es la diferencia. Pero si se aparean, entonces ya se pueden ir y ser bosones. Entonces esa es una manera para entender que entonces en estas dos componentes, normal y super, en la super no están como electrones sueltos, están como pares. Entonces, desde luego, en la teoría de Bardeen, Cooper y Schrieffer, esta parte es uno de los ingredientes
Y Schrieffer era experto en electrodinámica cuántica, ¿no? Y entonces con esto entonces pudieron entender las diferentes características en lo que se vino a llamar los superconductores normales. Y desde luego pudieron también cuantificar las cosas y también estimar cuáles serían las temperaturas críticas a las que ocurrirían las transiciones correspondientes. Dentro de esa teoría de Bardeen-Cooper, pues las temperaturas están allá abajo. Pero ¿qué fue? A 26 años de los trabajos de Bardeen-Cooper y Schrieffer, los físicos experimentales siguieron haciendo experimentos. Y para el 86 se descubrió lo que se llamó la superconductividad de alta temperatura. Alta temperatura, algunos de ellos se pueden producir enfriando con nitrógeno. Entonces ese fue un gran brinco. Y desde luego a Bernoz, ¿no? Y le tocó su premio Nobel mucho más inmediato de lo que, bueno, comparable a lo que le tomó el de Cammell-Limons, pero no fue por la superconductividad. Y por otra parte, a Bardeen-Cooper y a Schrieffer, como en 15 años ya les tocó, hacia 72. Desde luego, Bardeen ya había sacado desde fines de los 50 uno por la invención del transistor. Entonces, él es uno de los pocos que tiene dos de física. Madame Curie tuvo uno de física y uno en química. Y Linus Pauling tuvo uno de química y uno por la paz. Pero, ¿qué horas son? 10 minutos faltan. 10 minutos faltan. Entonces, ¿por qué no simplemente digo que en estos puntos, ya lo mencioné, se han producido condensados de Bose-Einstein, y aquí hay una historia interesante. Daniel Krebner, él trabaja en Yale y él formó a varios de los que eventualmente produjeron los condensados de Bose-Einstein en los materiales alcalinos. Pero él se había empeñado en lograr la condensación en el elemento más sencillo, en el hidrógeno, ¿verdad? Que tiene un electrón con spin 1 medio y tiene un núcleo, que es el protón, también con spin 1 medio. Y por lo tanto es un bosón. Entonces él desde los 80s, o a lo mejor desde los 70s, ya había estado empezando a hacer las cosas mediante técnicas de criogenia ortodoxas. Debo de decir que estas técnicas de criogenia ortodoxa habían permitido llegar a milikelvins, pero en la década de los 70s se inventaron las trampas para iones o para electrones, principalmente Dehmelt en el estado de Washington y Paul en Alemania. Y entonces con eso estuvieron haciendo diferentes tipos de espectroscopía,
al principio era exclusivamente con electrones, pero después con iones, y eventualmente se inventaron trampas para átomos neutros o partículas neutras. En particular, Paul capturó neutrones en este tipo de trampas y pudo medir la vida media del decaimiento del neutrón con mucho mayor precisión que todas las mediciones anteriores. Y Dehmelt lo hizo con electrones negativos y con electrones positivos, con el objeto de poner a prueba la validez de la electrodinámica cuántica. Y también algunas de las simetrías que se esperan de las partículas elementales. Para el 89 no había habido premio de física atómica durante varias décadas, pero para el 89 volvió a haber, precisamente para Dehmelt, para Paul y para alguien del que no le había tocado, pero a Ramsey, por su desarrollo de relojes atómicos de alta precisión, en particular el máser de hidrógeno. Y entonces, a partir de ahí, cada 4 o 5 años ha habido otra vez premios en física atómica. Uno de ellos fue el de condensados de Bose-Einstein, hacia fines de los 95, pero también ya había habido antes de eso, por las técnicas de enfriamiento con láseres. Y la trampa con la que se produjeron los condensados de Bose-Einstein son trampas cuadrupolares magnéticas, pero con una componente óptica de 3 haces paralelos de láseres que, usando la terminología de aquí en México, es engarróteseme ahí, por presión de la radiación. Y además también pueden hacer enfriamiento con láser, que elimina las partículas que son de mayor velocidad y logran reducir la temperatura en varios órdenes de magnitud. Entonces, el paso más importante que llevó a la producción de los condensados de Bose-Einstein fue mediante la nueva técnica criogénica de enfriamiento láser, y en la que se pasó de milikelvins a nanokelvin. Entonces ahí ustedes ven el cambio que se tuvo. Entonces esa capacidad de enfriamiento se ha seguido explotando. Y bueno, y como sí quiero que haya preguntas, abro la sesión para preguntas. Y aprovechamos que aquí está Miguel Ángel, que puede contestar con mucho mayor detalle algunas de las cosas. Yo sí tengo una pregunta. En esto del potencial, por ejemplo, el potencial cuadrático y cuártico. Y el cuádrico. Sí, lo voy a explicar de manera muy sencilla. Todo el mundo conoce el oscilador armónico, que es el cuadrático. Y el cuártico es más angosto, porque va como la cuarta potencia, ¿verdad? Pero estos dos se pueden utilizar de 2 maneras. Los dos atractivos, si los pongo así,
pero podemos tener uno atractivo y el otro repulsivo. Entonces, esto da lugar a un potencial que tiene un chipote en el centro. De hecho, dicen, es un potencial de sombrero de charro. Porque es así como lo describen, ¿no? Y entonces, en estos procesos y otros, incluyendo lo que se llama el mecanismo de Higgs, que es el que le da la masa a la materia, ¿verdad? Se tiene un rompimiento de simetría. Vamos a considerar este tipo de potencial no solamente en una dimensión, sino vamos a darle vuelta. Entonces, su potencial tiene simetría de rotación alrededor del eje que ustedes escojan, ¿verdad? Y entonces, para la materia ordinaria, la posición de equilibrio es al centro, ¿verdad? Pero si tienen ustedes uno de estos potenciales, el mínimo ya no está en el centro. ¿Ah? ¿Okay? Y entonces esto va a corresponder que va a haber una dirección privilegiada. Aunque el potencial tiene esta simetría de rotación, las soluciones ya no necesariamente. Y este efecto de rompimiento de simetría se ha encontrado de manera repetida en diferentes áreas de la física. Física nuclear, física de partículas elementales. El caso, desde luego, más impresionante es el mecanismo de Higgs. Entonces, en el caso de ferromagnetismo también se tiene una cosa análoga. Si están a temperaturas altas, todas las orientaciones tienen la misma probabilidad. Y esto lleva a decir, el valor más estable va a tener un momento magnético nulo. Pero si ocurre la transición de fase al estado ferromagnético, ese va a tener una dirección de magnetización preferencial. Entonces, podemos comenzar con ese ejemplo, pero vamos a encontrar en estos las contrapartes. No sé si hay otra pregunta o comentario. No lo tratamos mucho, pero en cuanto a la superfluidez, ¿qué aplicaciones tiene? Bueno, voy a describir muy brevemente. Si se enfría el helio todavía más abajo de la temperatura de licuefacción, lo que se encuentra es que ocurren fenómenos en la que se reconoce que los efectos de viscosidad se han eliminado. Y hay un efecto, por ejemplo, que se llama el efecto fuente, en la que tienes las dos fases, pero tú puedes separar una de la otra por medios mecánicos, básicamente. Y entonces, si tienes la fase superfluida en un tubo que esté al centro y ocurre la transición de la fluida a la superfluida, entonces esta va a ir aumentando. Y entonces, si este es simplemente un tubo que está abierto a la atmósfera, esa de repente hace y sale como un chorro. Y a eso se le llama efecto fuente. Hay otras en las que se forman películas de manera natural, y es un poco esta acción de a donde van los primeros quieren ir todos, y entonces empiezan a trepar. Y si tienes un matraz o
Entonces hacen esto y bajan, y cuando se acumulan aquí abajo, empiezan a gotear de uno por efecto gravitatorio. Entonces, esos son... pero también en esto se pueden producir vórtices. ¿Ya? Y también, bueno, pero simplemente es para decir, la fase superfluida es definitivamente distinta de la otra y se manifiesta porque los efectos de viscosidad se han eliminado. ¿Ya? Debo de mencionar que ha habido también ahora superfluidos fermiónicos. Hay helio 4, pero también hay helio 3. Pero un helio 3 y otro helio 3 pueden formar un par bosónico. Y entonces son estos pares bosónicos los que están haciendo lo que hace el helio 4 por sí solo. ¿Sí? Entonces, y algunos de ellos son de hechuras recientes, porque con anterioridad no se tenían posibilidad de llegar a esas temperaturas de transición. En el caso de la superconductividad, Josephson dijo: yo voy a hacerme un sándwich con pan superconductor y relleno aislante. Y entonces tú tienes una función de onda del lado izquierdo y una función del lado derecho, pero los portadores de la carga en la superconducción pueden hacer efecto túnel a través del relleno aislante. Y entonces el efecto Josephson es ese efecto de tunelamiento, y hay dos versiones. Una en la que aplicas una diferencia de potencial y en la otra en la que no aplicas diferencia de potencial. Y entonces puedes tener este tunelamiento en un solo sentido o lo puedes tener de manera alterna. Y ahí fue muy importante porque pudieron determinar que los portadores de carga tienen dos cargas electrónicas. Esa fue la confirmación de que es en base a pares de Cooper. Y sí, los fenómenos ahora se describen en paralelo, porque lo que sabes de uno puedes encontrar la contraparte en el otro. Y bueno, de los que hablan de estas cosas, hay quienes hablan precisamente del cruce del superconductor con el condensado de Bose-Einstein. Entonces, y él les puede explicar con detalle este tipo de cosas que son, pues, de los últimos 20 años, ¿verdad? Desde 1986 para acá. Sí. Se descubrió la superconductividad de alta temperatura crítica. Ha habido mucho trabajo a nivel experimental y también a nivel teórico, pero está esperando la nueva teoría que explique la superconductividad de alta temperatura crítica, o sea, el proceso por el cual se está dando la superconductividad de alta temperatura crítica. Y bueno, está esperando algún otro premio Nobel. Bueno, voy a hacer el comercial. La próxima semana no hay plática porque es Día de Muertos, jueves, pero a la siguiente, el 9 de noviembre, va a ser sobre la formulación de la mecánica cuántica y el debate sobre su interpretación. Y luego al siguiente jueves, el 16 de noviembre, es experimentos cuánticos sobre puntos del debate.
Nos vemos. Y nos vamos ya a regresar a la sala Sotero Prieto, porque ya termina el Congreso de Matemáticas este fin de semana. Ok. Mucha gente se quedó atorada ya esperando la plática ya. Yo les pedí que los mandaran para acá. Sí, pero ahí se quedaron. Bueno, está bien. Viendo los juguetes. A lo mejor ya las matemáticas los atrajo más. Pero está bien, se vale. Ok, pero les agradezco mucho su presencia. Gracias.